¿Cómo prosperó la Compañía Holandesa de Indias Orientales? ¿A qué problemas se enfrentó durante su apogeo? ¿Qué provocó su caída en el siglo XVIII? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Durante el siglo XVII se consolidaron los imperios ultramarinos occidentales que ya venían formándose desde el siglo XVI, y continuó el proceso de expansión europea, especialmente en el continente asiático. Conforme avanzaba el nuevo siglo, la demanda de productos asiáticos crecía, pero los portugueses, que dominaban hasta ese momento, fueron incapaces de incrementar el suministro de tales mercancías. Esto dio lugar a que ahora otras naciones accedieran a los mercados asiáticos de forma directa, y así la mediación de los portugueses, particularmente la nación holandesa. Pronto, la navegación y el comercio de los mares orientales estuvo en manos de nuevas compañías organizadas en torno a la explotación de los productos obtenidos del mercado de Oriente. Las compañías de Indias Orientales fueron en su época la mayor expresión del crecimiento mercantil y colonial del continente europeo. Su funcionamiento y organización permitieron gran acumulación de capital y el nacimiento de las grandes empresas. ¡Uy, mucho dinero! Fueron las primeras firmas construidas con capital privado que lograron tanta influencia y presencia en diferentes territorios. Sin embargo, la compañía holandesa decayó repentinamente en los últimos años del siglo XVIII. Los holandeses habían empezado a navegar por el Océano Índico desde finales del siglo XVI, pero su asociación en una compañía no surgió de manera espontánea, sino que fue hecha por el gobierno de la República Holandesa al declararse la guerra contra el Imperio de los Habsburgo y considerarse que las diferentes compañías, al ser empresas tan pequeñas, no podían desempeñar un papel importante en la lucha contra el imperio. Los estados provinciales y generales de la República Holandesa apoyaron la fusión, y el 20 de marzo de 1602 se emitió la patente con la que se fundó la Compañía de las Indias Orientales, que estipulaba que nadie, excepto esta compañía, podía enviar barcos desde Holanda a comerciar con la zona situada al este del Cabo de Buena Esperanza y al oeste del Estrecho de Magallanes. Pronto adquirió funciones propias de un estado, incluyendo la potestad de declarar la guerra, negociar tratados, acuñar moneda y establecer colonias. Esta fue sin duda la más exitosa de todas las empresas comerciales de los siglos XVII y XVIII. Su hegemonía diplomática y comercial y sus extraordinarios conocimientos cartográficos ayudaron a que a principios del siglo XVIII la compañía tuviera el control político y militar más poderoso de esa región de Asia. La riqueza de capital le dio una ventaja considerable, que dio como resultado que se pudiesen financiar costosas operaciones militares y comerciales con las que la compañía consolidó su política de control sobre el comercio de las especias. Sin embargo, la compañía no tuvo objetivos de una verdadera dominación colonial. Durante esos siglos, ninguna potencia europea trató de crear en Oriente un imperio territorial. En cambio, los países europeos, a cambio de mantener el gobierno originario de los de Asia, obtuvieron grandes privilegios comerciales, terrenos donde construir almacenes y fortificaciones, y estatutos para que sus empleados pudieran ampararse en las leyes de su país. Un precio razonable. De esa forma, la compañía pudo acumular capital para construir una red comercial entre las distintas fábricas de Asia, logrando un auténtico comercio interasiático que le generó grandes ingresos durante los siglos XVII y XVIII. Además, desde el 1639, la compañía holandesa tenía un importante acceso al mercado japonés, que era también un negocio muy rentable. Pero con el paso del tiempo, gran parte de los beneficios que los holandeses obtenían de su comercio fueron disminuyendo debido a varios factores. El crecimiento del número de empleados de la empresa no estuvo acompañado de una mejora en la eficiencia. Muchos de ellos eran soldados y aventureros de baja reputación, que muchas veces habían evadido a la ley sirviendo en una colonia, por lo que no llegaban a aportar a la mejora de la compañía. Por otro lado, el enfoque hacia el monopolio de la empresa mostró múltiples desventajas. Por una parte, los bajos salarios pagados por la empresa, incluso los altos cargos, hicieron que los actos de corrupción fueran muy comunes. Pero ninguna de las prácticas corruptas de los funcionarios perjudicó más a la empresa que el contrabando generalizado. Especialmente después de 1750, los beneficios derivados del monopolio de la compañía en el comercio de especias, café y opio disminuyeron a causa del contrabando, en el que incluso el gobernador general participó más de una vez. ¿Dónde está tu honor, basura? Eres una completa vergüenza. No te mereces el respeto de... A pesar de las disposiciones concedidas a la compañía que le otorgaban el monopolio de todo el comercio holandés dentro del archipiélago,
El comercio privado realizado por funcionarios ocurría a menudo, y estos comerciantes privados llegaban a regiones en las que la compañía aún había establecido contactos, lo cual perjudicaba directamente las ganancias. Durante un tiempo, el comercio de opio estuvo casi exclusivamente en manos privadas en Bengala. Estas prácticas continuaron hasta el final de la existencia de la compañía. Pero la Compañía de Indias no era solo una empresa comercial, también contaba con un gran ejército y organización. Por eso, los gobernantes locales en Asia estaban ansiosos por liberarse de la virtual esclavitud económica en la que los mantenían los holandeses, por lo que los europeos necesitaban a sus ejércitos para proteger sus privilegios. Y mantener un ejército considerable constituía una pesada carga financiera. ¿Cómo puedo animarme si estás gastando todo mi efectivo? Además, mantener los privilegios requería no solo un gran ejército, sino también un gran número de administradores para manejar los diversos asuntos de las colonias, lo que también significaba grandes costos administrativos. Y si bien las empresas privadas británicas habían demostrado capacidad de flexibilidad para responder al cambiante mercado en Asia, especialmente en la India, la holandesa todavía se apegaba a una estrategia anticuada y difícil de manejar. Para romper el monopolio holandés, la Compañía Británica de Indias Orientales importó grandes cantidades de pimienta y especias. Como resultado, el precio de la pimienta cayó bruscamente, afectando las ganancias holandesas. Después, a partir de la invasión francesa de 1672, la burguesía mercantil holandesa abandonaría gran parte de sus negocios y, buscando nuevas inversiones seguras, pasó a convertirse en una clase de rentistas, que invirtió sus capitales en el extranjero o se dedicó a la especulación bursátil. Y entre los siglos XVII y XVIII, la estructura del comercio entre Europa y Asia experimentó un cambio fundamental. El comercio de especias y pimienta fue sustituido por el comercio de algodón y el té. Los comerciantes británicos gradualmente alcanzaron y superaron a los holandeses. Para ese momento, los empresarios ingleses lograron crear canales de transporte muy baratos y eficientes, y cuando las modas de consumo europeas cambiaron, los británicos pudieron importar rápidamente las mercancías para satisfacer la demanda del mercado. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Los británicos tenían ya una clara ventaja en la India y los holandeses no podían competir con ellos, y solo podían proporcionar tejidos de algodón relativamente baratos para los consumidores de bajos ingresos en el mercado europeo. En la década de 1680, los británicos comenzaron a enviar té directamente desde China a Europa. A partir de la década de 1770, Gran Bretaña reemplazó por fin a Holanda y se convirtió en el mayor país traficante de té chino, por lo que en 1784 el Parlamento británico promulgó la ley de conmutación, que redujo el impuesto al té a una octava parte. De esa forma, el volumen del té para el comercio británico se pudo multiplicar continuamente. En la década de 1790, unos años antes del colapso de la compañía holandesa, el volumen total del té chino comercializado por empresas inglesas había superado con creces al de las holandeses. Parte de la estrategia usada por los británicos fue abrir factorías en Guangzhou, al sur de China, para acercarse más al mercado, lo que flexibilizó la gestión. Además, la ruta directa desde Guangzhou a Europa era mucho más corta que la que seguían los barcos holandeses alrededor de Batavia. Como resultado, el té que obtuvieron los empresarios británicos no solo era más fresco y barato, sino que también se entregaba rápidamente. ¡Qué buen servicio! La empresa holandesa había sufrido así pérdidas desde aproximadamente la década de 1690, pero la causa final del colapso fue la Cuarta Guerra Anglo-Holandesa, que comenzó en diciembre de 1780. Casi tan pronto como comenzó la guerra, la empresa holandesa atravesó problemas financieros. Durante los 2 primeros años del conflicto, ningún barco mercante holandés llegó a Guangzhou, y muchos cargamentos valiosos cayeron en manos de los británicos. En mitad del conflicto, cuando la poderosa armada británica destruyó la flota holandesa, las rutas de la compañía entre Europa y Asia se detuvieron, y durante 3 años consecutivos, la empresa holandesa no pudo obtener ingresos de Asia. Por eso, debido a la guerra, los holandeses no podían vender sus productos, ocasionándoles una situación que los llevó finalmente a la bancarrota. Después de la Revolución de Batavia de 1795, la empresa holandesa fue finalmente disuelta, pasando sus posesiones a manos de la Compañía Británica de Indias Orientales. Gracias por ver el video de hoy. Si deseas apoyar de forma especial al canal, puedes hacerlo dejando tus super gracias.
Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!